El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con ustedes, amigos y amigas, que nos sintonizan en este espacio educativo. En las pasadas 3 décadas, la población de abejas ha disminuido significativamente a nivel mundial. ¿Qué ha provocado esta disminución? ¿Cuál es la importancia de estos insectos sociales para nosotros, los humanos? Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablar sobre este interesante tema de las abejas se encuentra con nosotros el doctor Daniel Pesante. Él es director del proyecto de apicultura del recinto universitario de Mayagüez. Este proyecto está adscrito al Departamento de Industria Pecuaria de nuestra Facultad Centenaria de Ciencias Agrícolas. Bienvenido a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, saludos a todos los televidentes. Profesor, decíamos al principio que ha disminuido significativamente la población de abejas, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. ¿A qué se debe este fenómeno? Según tú comentas, se está viendo una merma significativa en las poblaciones de abejas y de otros polinizadores. Pero nos interesa muchísimo manejar el problema de las abejas, ya que es la que está, valga la redundancia, bajo manejo del ser humano en una forma más amplia. Se tienen muchos años de investigación de manejar este insecto. Y como comentaba, pues se está viendo una merma ya hace 2 o 3 décadas. Hay varios asuntos que hay que dilucidar que todavía no están claros de qué es lo que está pasando. Hay varias vertientes y los españoles empezaron a indicar de que posiblemente esto se debía a un microsporidio, que es un hongo parasítico que ocurre naturalmente en las abejas, pero que estaba desarrollándose una estirpe nueva, Nosema cerana, y que ella era más virulenta y que le causaba más problemas a las abejas. Como contraparte a eso, el campamento de científicos norteamericanos estaba trayendo información sobre la mesa a los efectos de que posiblemente esto era un virus, lo que estaba causando estas mortandades, que tiene el nombre en el momento de síndrome del despoblamiento de la abeja, o Colony Collapse Disorder, que es su nombre en inglés. Aún se añade a esta lista de posibles causantes el agravante causado por el uso de unos insecticidas nuevos que se están tirando al uso, ¿verdad? Se llaman neonicotinoides, los produce la compañía Bayer, y son altamente potentes, son neurotóxicos, y son tan potentes que con echarle el ingrediente a la cubierta de la semilla, cuando esa semilla germina en una planta, la planta crece y florece. El néctar de esa planta es lo suficientemente tóxico para matar abejas. Se une toda esa información y apunta a que no es ninguna de ellas de por sí la que está causando estas mortandades en las abejas, sino que estamos empezando a observar, o posiblemente empezando a observar, lo que se llama una especie siendo amenazada como resultado de la cantidad de interacciones negativas que tiene o que está recibiendo la abeja, ¿verdad?, como organismo del medio ambiente, de los mismos productos químicos que están utilizando indebidamente los apicultores para controlar plagas y enfermedades en las abejas, obviamente de los diferentes agroquímicos que se utilizan en los cultivos para controlar plagas y enfermedades, y encima de eso pues le podemos añadir la contaminación ambiental, ¿no? Entonces se interactúan todas esas cosas para llevar la abeja a una situación en que su capacidad de respuesta para atender esos problemas cada día está siendo afectada por menos. Y el desarrollo, la construcción que hay ahora, podríamos decir en algunas instancias, en algunos países, desmedida, ¿eso también afecta a las poblaciones de abejas?
En el sentido de que si abonan a la contaminación ambiental y eso representa una carga para la fisiología de las abejas, pues sí, definitivo. Profesor, me hablaba de un insecticida en particular y luego pues me decía que sí, hay una serie de insecticidas que usan los agricultores, pero este que me mencionó al principio, ¿cuál es su uso? Se usa principalmente para controlar trípidos y áfidos en cosechas como lo es el sorgo, el maíz y el girasol. ¿Qué son los trípidos? Son unos insectitos casi microscópicos junto a los áfidos que en grandes números brincan de hoja en hoja, ¿verdad? Y tienen la característica de que ellos van y tantean una hoja. Y literalmente le quitan la capa a una célula y prueban el contenido de esa célula y si está lo suficientemente nutricioso se alimentan de ella, ¿ves? Pero ¿qué pasa? En el brincar de hoja en hoja y tantean de una planta en la otra, no necesariamente se alimentan de esa planta, pero al tantearla pasan algún virus o alguna enfermedad y entonces contaminan ese cultivo. O sea que los agricultores tratando de controlar esta situación, pues tal vez este sea uno de los factores como usted nos indica. Ciertos agricultores que creen en el uso de este tipo de productos químicos para controlar a corto plazo el problema, pues lo utilizan sabiendo ya de que eventualmente esto traía problemas y de que era un paliativo a nivel de corto plazo. Sin embargo, hemos continuado en esa modalidad de atenderlo a corto plazo ya por varias décadas. ¿Cómo nos afecta entonces a nosotros los seres humanos esta disminución en las poblaciones de abejas? Bueno, en general las disminuciones en todos los polinizadores llevan a que obviamente menos cosechas se vayan polinizando, haya menos producción. Eso pues si disminuye la producción encarece el producto, hace dificultoso, ¿verdad?, la disponibilidad del producto para la persona, para el consumidor. Así que es una cadena, es un entretejido en realidad que tienen los polinizadores y la abeja pues siendo parte de ese grupo de polinizadores, uno importante, ya que es muy poco de las poblaciones de insectos que uno puede cultivar, y no solamente cultivar, sino poder mover de un sitio a otro a un cultivo que sea de importancia, ¿verdad? Y dividir y reproducir a nuestro provecho para poder llevar más unidades al campo para a su vez hacer más servicios de polinización. Por eso es que usted le llama insecto social, me llama muchísimo la atención ese término. ¿Por qué? Bueno, la realidad es de que sí son insectos sociales porque viven en una colonia, se divide la población de una colonia en 3 castas, la reina, que es un solo individuo, las obreras, que constituyen el grueso de la población, habrá unas 30, 40, 50 mil abejas en una colonia desarrollada, y unos par de cientos de zánganos que también pues interactúan, no es solamente de su función como se pensaba antes, la cópula con la reina virgen para proveer el material genético de las futuras generaciones. Se ha visto que la presencia de un número importante pero reducido de zánganos tiene un efecto positivo en lo que llamamos la moral de trabajo de la colonia, ya que afecta el número de abejas que están en el campo trabajando. Colmenas sin zánganos trabajan menos que las colmenas con algún poco de zángano. Ahora, muchos zánganos entran en detrimento de la colonia porque el consumo es mayor, ya que ellos no aportan a la entrada de energía y de proteína al sistema, sino solamente de consumo. Profesor, ya que usted me ha esbozado una serie de factores que científicos de diferentes partes estudian para saber un poquito más por qué han mermado estas poblaciones, igualmente ustedes como especialistas en el área, ¿buscan formas de restablecer las poblaciones? ¿Hay esfuerzos que se estén llevando a cabo sobre ese particular? Bueno, ya que tú comentas ese ángulo, uno de los elementos más importantes que podemos cubrir nosotros como proveedores de información al público y como gestores, ¿verdad?, de ese paquete de información tecnológica que se le debe hacer accesible a nuestro apicultor y al público, en el caso de nosotros de Puerto Rico, ¿no? Es el hecho de que creemos conciencia de que lo mismo que nosotros tiramos en el medio ambiente está afectándonos a nosotros y también a las abejas. Entonces, el proyecto de apicultura se caracteriza
por hacerlo en una plataforma libre de agroquímicos. Nosotros no utilizamos ni recomendamos el uso de ningún tipo de producto para el control de plagas y enfermedades. Nosotros evaluamos ciertos parámetros de la misma población de abejas y vamos eliminando el material que es susceptible a esos potenciales problemas y nos quedamos con material que es más resistente y de ese es el que propagamos para las próximas generaciones. Así es que, uno, recomendar la disminución, el uso de productos químicos totales de contaminación ambiental, totales al control de plagas y enfermedades en plantas y en animales y en específico en la abeja. Así que esa sería la aportación más grande que nosotros haríamos en este momento, que es disminuir la carga que está haciéndole presión a las poblaciones de abejas. Y en ese sentido, el proyecto que usted dirige constantemente está orientando a apicultores en Puerto Rico sobre ese particular. Bueno, la herramienta más útil que tenemos en este momento es una página de apicultura, una página web de apicultura tropical, que accesible dentro de la Universidad de Puerto Rico, PR Mayagüez. Puede poner Apicultura Puerto Rico o el nombre mío y lo lleva a través de un motor de búsqueda, lo lleva a la página y allí usted puede navegar por la página. Y la característica distintiva de esta página es de que ella funge como reservorio de información para forjar y desarrollar destrezas en el apicultor o la persona que interese ser apicultor. O sea, vamos de la A a la Z en términos de lo que es el desarrollo de información para que esa persona verdaderamente pueda forjarse, ya sea como apicultor de pasatiempo o como apicultor comercial. Y han bajado, a la medida que han bajado las colonias, las poblaciones de abejas, ¿también han disminuido los apicultores o cómo está eso en Puerto Rico? Yo entiendo de que el evento más fuerte que ha pegado a la apicultura de Puerto Rico fue la entrada de la abeja africanizada en el 1994, ya que el apicultor que trabajaba con abejas europeas, a muchos de ellos se le hizo difícil la transición técnica del manejo de una abeja versus la otra. Entonces el apicultor europeo que no adoptó las prácticas necesarias para hacer funcional el manejo de la colonia africanizada va desapareciendo y entonces entra posiblemente un individuo que no tiene las malas mañas, por decirlo así, ¿verdad? El conocimiento de abeja europea y tratar de aplicarlo a la abeja africanizada, lo cual no funcionaba. Entonces ahí mermó bastante el número de apicultores y empieza a subir entonces paulatinamente, pero utilizando abeja africanizada. Profesor, vamos a ampliar un poquito más sobre la abeja africanizada y cómo llega a Puerto Rico y cómo incide en la apicultura luego que regresemos de esta pausa, así que no se retire. En breve estamos con usted.